Cordial saludo, estimados estudiantes. Me presento, mi nombre es Jason Danilo España, especialista en tecnologías de la información y la comunicación para la innovación educativa. Pertenezco a la SBTI, zona sur de Florencia. En este caso, estoy a cargo del curso Estadística en este periodo 16.1. Y el día de hoy vamos a realizar una webconferencia correspondiente al paso 2, organización y presentación. Tenemos aquí la pequeña agenda de esta web. Entonces, vamos a empezar con la contextualización del paso 2. Bueno, en esta contextualización vamos a hablar un poco sobre la infografía que les compartí en el foro, en donde se muestra el paso a paso de forma resumida de lo que deben ustedes realizar en esta actividad. Voy a poner esto un poco más grande para que ustedes lo puedan observar mucho mejor. Bueno, entonces tenemos aquí como primer punto que ustedes deben realizar un mapa mental. Ese mapa mental debe contener lo que es las etapas de una investigación estadística. ¿Cuáles son esas etapas de una investigación estadística? Aquí nos muestran que son cinco: la planeación, la recolección, la organización, el análisis y la presentación de los resultados. Esas son las cinco etapas que ustedes van a tener en cuenta para realizar el mapa mental. Pero cabe aclarar que la recolección, ustedes deben hacer una descripción un poco más amplia. Es decir, la idea es que no se queden solo con el concepto o con una característica en común de esta etapa, sino que hagan una descripción más amplia como las ventajas, las desventajas o ejemplos donde puedan ilustrar cada una de ellas. Las otras sí pueden ser cortas y precisas. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan presente en este mapa mental, la idea es que una vez ustedes lo realicen, sea en PowerPoint o en una herramienta online que ustedes estén manejando que sea gratuita, la compartan en el foro para que sus compañeros puedan revisarla, puedan hacer de pronto algún aporte relacionado a ese mapa mental. Recuerden que ese mapa mental es totalmente distinto a un mapa conceptual. Entonces se les solicita a los estudiantes de que por favor no llenen ese mapa con mucho texto. La idea es que simplemente se ayuden con imágenes que ilustren, por ejemplo, la recolección. Si vamos a hablar de encuestas, entonces podemos colocar dibujos de una persona realizando una encuesta, una persona respondiendo a las encuestas. Si vamos a hablar de la organización, pueden colocar diferentes tablas como tablas de frecuencia, diagramas circulares, diagramas de barras, donde estamos organizando cada una de esa información y con eso pues poder recordar un poco ese concepto. ¿Listo? Entonces hasta ahí queda socializado un poco la actividad número 1. Por favor, por aquí tengo algunos micrófonos que están encendidos. Les pido nuevamente el favor de que lo silencien mientras hacemos la presentación. Muchas gracias y pasamos a la actividad número 2, correspondiente a la ficha técnica. Bueno, entonces en este caso, para realizar la ficha técnica, ustedes deben primero descargar en el foro, perdón, en la guía de actividades, el documento de Excel que se está compartiendo. Recomendaciones. Ese documento de Excel es el que se va a trabajar en todo el curso. Por lo tanto, la idea es que lo descarguen y lo tengan siempre a la mano, porque sobre esa base de datos es que se va a trabajar de aquí en adelante. Eh, Partiendo de esa base de datos, pues hay que diligenciar una ficha técnica. Y en esa ficha técnica, pues vamos a tener que llenar cada uno de esos espacios que están en blanco de acuerdo al concepto que se esté solicitando. Ahora más adelante vamos a revisar un ejemplo para que ustedes se puedan guiar. Eh, Nuevamente, pues una vez que ustedes realicen la ficha técnica, lo pueden hacer pues en Word, lo suben al foro para que sus compañeros puedan hacer de pronto alguna sugerencia, recomendación. De igual manera, pues yo voy a estar también haciendo retroalimentaciones en las fechas estipuladas. Pasamos a la actividad número 3, que tiene que ver con la clasificación de variables. Nuevamente, con el documento de Excel, nosotros vamos a revisar cuáles son las variables que están relacionadas en esta. Y una vez que tengamos las variables, nosotros vamos a clasificarlas y esa clasificación la vamos a hacer en si son cualitativas o si son cuantitativas. Si son cualitativas, hay que decir si son nominales o ordinales. Si son cuantitativas, hay que decir si son discretas o continuas. Nuevamente repito, más adelante vamos a hacer un ejemplo para que ustedes tengan idea de cómo realizar esa parte de la clasificación de variables. Luego pasamos a los tipos de muestreo, donde se plantean 5 ejercicios. La idea es que cada estudiante ingrese al foro
y escoja cuál es el ejercicio que va a realizar. Como son 5 ejercicios y son 5 participantes por grupo, pues no se pueden repetir. Entonces la idea es que ustedes ingresen y digan cordial saludo, compañeros y tutor. El ejercicio que yo voy a realizar en este paso va a ser el A o el B o el C, o puede simplemente escribir el ejercicio para que los compañeros lo tengan presente. Recuerden que no se puede repetir ejercicio y solamente se vale el del estudiante que lo haya manifestado en el foro. Si no lo ha manifestado en el foro y otro estudiante lo realiza, ahí no sirve de pronto ningún reclamo que se haga. Entonces, para que lo tengan por favor presente, vale lo que está escrito en el foro. ¿Listo? Y finalmente, pasamos a la actividad número 5, donde se va a hacer una caracterización de las variables cualitativas. Entonces, con base a la actividad 3, donde se clasificaron las variables, vamos a saber cuáles son las cualitativas. Y cuando ya tengamos en cuenta cuáles son las cualitativas, para esta actividad les sugiero que de una vez escojan dos variables, porque al comienzo se solicita uno, pero al final se solicitan dos. Entonces, escojan dos variables. En el foro realizan lo mismo, cordial saludo de compañeros y tutor. Las variables que yo voy a manejar para este ejercicio son esta y esta. Y con esas dos variables que ustedes escojan, pues van a tener que organizar la variable en una tabla de frecuencia, representar la información, hallar la moda, realizar una tabla de contingencia o doble entrada con las dos variables y ya finalmente realizar la consolidación del trabajo. Entonces, aquí ya tenemos un resumen de todas las actividades que debemos realizar en este paso número 2. Entonces, les pregunto a ustedes si tienen de pronto alguna duda o alguna inquietud con respecto a esto. De acuerdo, profe. Gracias. Vale, perfecto. Bueno, entonces una vez explicado esta infografía que se les compartió, pasamos entonces a una breve explicación de los conceptos y lo que debemos realizar como ejemplo. ¿Listo? Entonces vamos con los ejemplos, explicación, conceptos asociados a las actividades 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, lo primero que ustedes van a hacer es el mapa mental. Aquí tenemos un bosquejo de lo que es un mapa mental. Observemos que aquí en la parte central están las etapas de una investigación y alrededor están cada una de esas etapas: la planeación, la recolección, la organización, el análisis y la presentación de resultados. Este mapa mental simplemente lo bajé lo tomé en cuenta del periodo pasado de un estudiante que lo realizó. Así que pues simplemente es un ejemplo, no estoy diciendo que así deba quedar. Aparte de nosotros decir cuáles son las 5 etapas, aquí por ejemplo miren que hay una pequeña definición, se dan como unas características de lo que se va a encontrar en la planeación. Igualmente aquí en la recolección, miremos que estamos diciendo que se hace por medio de entrevistas, cuestionarios online, y así sucesivamente. Se va dando algunas características, como en este caso que el investigador obtiene los datos, o sea, más o menos algo de como para qué sirve esto, se ejecuta en la investigación y se recolecta, se clasifica y se analizan los datos. Aquí en la parte de la organización, aquí por ejemplo pueden colocar diferentes gráficos estadísticos donde se está organizando la información. Acá simplemente colocaron, digamos, lo esencial que podemos encontrar. Luego viene el análisis, donde ya se hacen como las conclusiones finales, y la presentación de los resultados, donde prácticamente se muestra un resumen de todo lo que se hizo. O se responden las preguntas de, en este caso, de la investigación que se ha realizado, o la pregunta o el problema que se ha planteado en el planteamiento. Qué pena ahí la redundancia. Entonces, aquí tenemos un bosquejo. ¿Y qué es lo único diferente en este periodo? Que aquí se le sumó que en la recolección ustedes deben dar una definición un poco más amplia. O sea que no podemos quedarnos con un concepto o una característica de la recolección, sino que la idea es que hagan diferentes ejemplos o hagan diferentes ilustraciones que ejemplifiquen todo eso para que, digamos, esta parte de la recolección quede un poco más amplio, a diferencia de las otras cuatro, que son la planeación, la presentación, el análisis y la organización. Bueno, entonces pasamos a la actividad número 2 y es la siguiente. En la actividad número 2 se solicita que el estudiante diligencie una ficha técnica. Para esto yo voy a hacer un ejemplo que se trabajó en el periodo pasado y esta ficha pues, ya está diligenciada. Entonces vamos a mirar cómo es que se va a llenar esta ficha técnica.
En la primera parte tenemos el objetivo de la investigación. El objetivo de la investigación sale de del mismo problema, ¿listo? O de la misma pregunta. Si en este caso nosotros no encontramos una pregunta en particular, pues simplemente podemos buscarlo donde encontremos la palabra identificar o identificación, y ahí está prácticamente el objetivo de esta investigación. Por ejemplo, en la que nosotros estábamos trabajando el periodo pasado, decía que el propósito era identificar los principales factores que influyen en los resultados de las pruebas Saber 11 en estudiantes de instituciones públicas y privadas de Colombia de 200 estudiantes 2020-16-2. Entonces miren que aquí el objetivo es claro, es identificar cuáles son esos factores que influyen en esos resultados. Entonces, la idea es colocar esto aquí en esta parte que estaba en blanco en la ficha técnica de ustedes, pero tenemos que ser muy concretos. Es decir, como vamos a hacer una investigación estadística, esa investigación estadística no es para nosotros, esa investigación estadística es para mostrar resultados al final. Y si vamos a mostrar resultados, la idea es que la persona que esté observando, que esté leyendo esta investigación, entienda todo lo que nosotros queremos manifestar con esto. Entonces tenemos que ser muy específicos. No podemos decir simplemente identificar cuáles son los factores en las pruebas Saber 11, pero pruebas Saber 11 ¿de dónde? En este caso, pues vamos a especificarlo de la siguiente manera. Entonces aquí quedó que el objetivo de esta investigación es identificar los principales factores que influyen en los resultados de las pruebas Saber 11 en estudiantes de instituciones tanto públicas y privadas en Colombia. Y aquí estamos diciendo que fueron 200 estudiantes los que se tomaron como la muestra de esta población. ¿En qué año? En el año 2020, en el segundo periodo. Entonces es correcto esa parte, ¿cierto? Pasamos a la población. ¿Cuál creen ustedes que es la población que se está trabajando acá? Partiendo nuevamente de que aquí mismo donde yo estoy señalando la pregunta, pues podemos encontrar toda la información para llenar la ficha técnica. Y en este caso la población vienen siendo pues todos los estudiantes de grado 11 de colegios tanto públicos y privados de algunos departamentos de Colombia que presentaron las pruebas Saber 11 en noviembre de 2020. ¿Listo? Entonces, esto de noviembre de 2020, toda esa información sale pues, del contexto que nos da la problemática que se va a trabajar en la investigación. Entonces, la idea es que cuando ustedes lean, traten de sacar toda la información pertinente para dar respuesta a esto. Pues por lo menos aquí sé que vamos a trabajar estudiantes de grado 11 y por lo menos sé que son de colegios públicos y privados, obviamente de algunos departamentos, porque no se pueden escoger todos, de Colombia, que presentaban las pruebas Saber 11 en el año 2020. Y luego se define cuál es el tamaño de esa muestra. Y entonces el tamaño de esa muestra son esos 200 estudiantes que se escogieron. Pero esos 200 estudiantes de qué? De grado 11, de colegios públicos y privados, de algunos departamentos de Colombia que presentaron las pruebas Saber 11 en noviembre de 2020 en el periodo 16-2. ¿Hasta ahí hay alguna duda o alguna inquietud? No, señor. ¿No? Perfecto. Entonces miren que la población y el tamaño de la muestra son similares, solo que la población es más general, estudiantes. La muestra es 200 estudiantes. Ya nos dice es la cantidad que nosotros vamos a trabajar en esta problemática. Luego de eso pasamos al instrumento de recolección de la información. Bueno, cuando hablamos del instrumento de recolección, se habla de que son de dos tipos, las fuentes primarias y las fuentes secundarias. Las fuentes primarias son cuando nosotros utilizamos algún instrumento para recoger esa información, como pronto vamos a utilizar una encuesta o vamos a realizar una encuesta online, y con eso nosotros vamos a extraer la información que necesitamos para nosotros hacer la investigación. En este caso, cuando hablamos de una fuente secundaria es porque ya, digamos, se han hecho los estudios, ya se han hecho toda la recopilación de datos y a nosotros nos van a suministrar la base de datos, como es el caso de este curso donde ya nos están suministrando la base de datos. Entonces, para todos esto va a ser igual. Ustedes van a escribir fuente secundaria, ya que nos lo brinda el curso de estadística de la UNAD y ahí colocan el año, periodo 16-1-2021. ¿Listo? Entonces, vuelvo y repito, la fuente de instrumento de recolección, aquí a todos nos debe quedar pues lo que acaba de decir, fuente secundaria, porque nos lo brinda el curso de estadística de la UNAM.
Luego pasamos a la ubicación espaciotemporal, donde se está realizando esta investigación. Entonces, y pues en qué fecha. Entonces acá tenemos que se hace en Colombia. Obviamente, como son algunos departamentos, no podemos precisarlos, entonces simplemente se escribe que es en Colombia en el año 2020 y exactamente el 11 de noviembre, que en ese caso es cuando se presentan las pruebas a ver. ¿Listo? Y la unidad estadística es similar al tamaño de la muestra o a la población. La población es la parte general, son todos los estudiantes. El tamaño de la muestra son esos 200 estudiantes que se van a estudiar y la unidad estadística es cada individuo que hace parte de esa muestra o de esa población. Entonces nosotros aquí vamos a escribir que son cada uno de esos 200 estudiantes de colegios tanto públicos y privados de algunos departamentos de Colombia que presentaron las pruebas Saber 11 en noviembre de 2020, periodo 16-2. ¿Listo? Entonces miren que aquí en esta parte de la unidad estadística se menciona que es cada uno de esos estudiantes. Entonces, si estamos trabajando cada uno de esos nacidos vivos, esa sería como la parte de la unidad estadística del que estamos trabajando para este curso. Así que pasamos al punto número 3. Para el punto número 3, primero vamos a definir cuáles son los tipos de variables que existen. Como primera instancia tenemos la variable cuantitativa. Hablamos de una variable que es cuantitativa. Permítanme, voy a revisar aquí el chat. Sí, Angelo nos está preguntando que la información nos la da la universidad. Sí, ahí vuelvo, repito, la recolección de la información se hace por medio de fuentes secundarias porque nos lo brinda el curso de estadística de la UNAM. Bueno, entonces la variable cuantitativa. En la variable cuantitativa nosotros hablamos de que eh, se va a trabajar cuando nosotros al momento de hacer una pregunta, ¿sí?, o tenemos alguna variable, su respuesta se representa por medio de un número. Por ejemplo, si yo le pregunto a una persona cuánto mide usted o cuánto es su estatura, la respuesta siempre va a ser de forma numérica. Entonces, cuando esas respuestas se hacen en forma numérica, nosotros decimos que la variable es cuantitativa. Entonces, nosotros ahora que revisemos nuestra base de datos, nos vamos a dar cuenta que algunas respuestas están en palabras o enunciados, otras están en números. Las que están en números, pues sencillamente son las variables cuantitativas. Y una vez que identifiquemos cuáles son las cuantitativas, debemos decir cuáles son discretas y cuáles son continuas. En conclusión, las discretas, ¿cuáles son? Las que se representan por números, pero esos números son exactos, es decir, en números enteros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, o sea, cantidades que no tienen de pronto fracciones o decimales, son solamente enteros. Un ejemplo, ¿cuál es su estrato socioeconómico? Estrato 1, estrato 2, estrato 3, son números exactos. ¿Cuántos hijos tiene? Tengo un hijo, dos hijos, tres hijos, cuatro hijos. ¿Cuántas habitaciones hay en cada una de sus viviendas? Entonces, 1, 2, 3, 4. Siempre son números exactos. A diferencia de la variable cuantitativa continua, que ese sí se expresa por números decimales o por fracciones. Por eso se llaman continuas. Entonces, para este caso, encontraremos que, por ejemplo, la edad. La edad, caemos siempre en el error de decir cuál es la edad de cierta persona. Entonces, una persona dice 30 años. Aparentemente creemos que 30 años son un número exacto, pero estamos despreciando que esos 30 años tienen algunos meses, tienen también algunos días. Y esos meses y esos días se representan bueno, haciendo la conversión, va a quedar siempre en forma decimal. Para esos casos, de una vez les digo que la edad, siempre en la parte de estadísticas, si estamos trabajando la variable edad, esa variable siempre va a ser una variable cuantitativa continua, así aparezca un número entero, ¿sí? Se está despreciando los días y los meses, entonces para ese caso se toma como, eso, como que es una variable continua, para que lo tengan presente. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto mide usted? 1,72, 1,73. ¿Cuánto es su masa corporal? 60 punto algo, 70 punto algo. Entonces, mire que siempre se relaciona por medio de fracciones o números decimales. ¿Listo? Entonces, esa es la diferencia entre la discreta y la continua para la variable cuantitativa. Pasamos ahora a la otra variable que se usa usualmente y es la variable cualitativa. Y esta ya nos da una descripción o una característica que tiene cierto objeto o una persona.
Entonces, cuando nosotros ya no encontramos números, sino que encontramos descripciones o características de algo, pues decimos que es una variable cualitativa. Y esa cualitativa puede ser nominal o puede ser ordinal. ¿Cuáles son las nominales? Las nominales es cuando no hay un orden específico. Un ejemplo, si yo le pregunto a una persona cuál es su color favorito, entonces uno dice blanco, el otro dice negro, el otro dice amarillo. Y cuando yo voy a organizar esa información, ahí no voy a tener que tener en cuenta el orden que tienen los colores, porque no hay un orden específico para el color. Puedo colocar primero que los rojos, primero los amarillos, luego los azules, ¿cierto? Por ejemplo, si yo le pregunto a una persona dónde vive, entonces Florencia Caquetá, Bogotá, Cali, independientemente de la ciudad que nombre, no voy a tener un orden porque no me han dicho quién va primero, quién va segundo, quién va tercero. Entonces, en conclusión, cuando yo dé esa característica o haga esa descripción, nosotros no vamos a tener que estar pensando en cómo acomodarlos en una tabla, porque, pues, vuelvo y repito, no tiene un orden específico. A diferencia de la variable cualitativa ordinal, este sí presenta un orden. Si yo le pregunto a una persona cuál es su estrato socioeconómico, pero en la respuesta le coloco alto, medio, bajo, o sea, sin colocar números, pues mire que ese alto, medio, bajo siempre va a tener una clasificación. O va primero alto, luego medio, luego bajo, o va primero bajo, luego medio, luego alto. Pero entonces miren que él sí va a tener un orden específico al momento de yo eh, colocarlo en una tabla o organizar esa información. Un ejemplo también es cuál es el cargo en el lugar de trabajo. Entonces, si estamos trabajando en una institución educativa, pues encontramos que están los rectores, están los coordinadores, están los tutores, están las personas administrativas. Entonces, mire que cada uno de esos cargos, independientemente de que no haya un número específico, yo sé que pues primero, como primera instancia es el rector, como segunda instancia es el coordinador, luego viene el profesor, y mire que eso sí tiene un orden jerárquico. Entonces ahí se va a tomar en cuenta un orden, por lo tanto se va a clasificar en una variable cualitativa ordinal. Entonces, hasta ahí, pues ya se hizo una definición de las dos variables que nosotros vamos a encontrar en nuestra base de datos. Una vez explicado esto, pasamos entonces a la actividad. En la actividad les van a mostrar a ustedes esta tablita, cuáles son las cualitativas, cuáles son las cuantitativas y fuera de eso, nominales, ordinales, discretas o continuas. Entonces vamos a hacer aquí un pequeño ejemplo de cómo clasificarlas. Tendríamos los siguientes, tenemos departamento, municipio, ciudad de nacimiento, género, peso en kilogramos, estatura en metros, edad y estrato socioeconómico. Con base a cada una de estas preguntas que se pueden hacer en una encuesta, según su respuesta, vamos a clasificarlo. Por ejemplo, si yo le pregunto a la persona de qué departamento es, pues eso se va a hacer de forma numérica o se va a hacer una descripción o una característica. ¿Ustedes qué creen? Lo pueden escribir por el chat. Por aquí tenemos un micrófono encendido, el de Alejandra. Bueno, ya lo apagaron. Perfecto. Vamos a mirar el chat. Una Dice que característica. es una característica. Entonces la ubicamos en variable que cualitativa, ¿cierto? Entonces la vamos a ubicar en variable cualitativa. Pero esta variable cualitativa, ¿dónde queda? ¿Nominal o ordinal? Como vamos a decir los departamentos, miren que los departamentos no tienen un orden específico. Entonces queda en nominales. ¿Listo? Pasamos a municipio. ¿Qué ¿Aló? pasaría con municipio? ¿Sí? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, ahí la escuchamos. Véasela en mi cuenta. ¿Listo? Leslie Vean Sierra, si ahí me la está estamos escuchando. escuchando. Sí. Le voy a colgar entonces. ¿Aló? Bueno, vamos a escuchar, vamos a silenciar aquí el micrófono por ahora. Bueno, entonces tenemos ahora la siguiente variable, decíamos que era municipio. Por acá me dicen que sería cualitativa nominal. Eso es correcto. Esta variable de municipio vendría siendo una cualitativa nominal. Sigue la ciudad de nacimiento. Creo que también es nominal, ¿cierto? Porque lo que es departamento, municipio y ciudad, pues miren que nunca vamos a encontrar un orden. De igual manera, el género o es, bueno, ahí en género siempre se coloca masculino, femenino y ahora se le están echando pues
LGTBI, entonces pues ahí tendríamos 3 y eso tampoco tiene un orden, entonces también vamos a colocarlo en la parte de cualitativas nominales. Hasta ahí ya hicimos las primeras 4. Y miren que no necesariamente tienen que quedar bien distribuidos. Vamos a encontrar muchas en un lado como pocas en otras porque no son tan comunes. Vamos, por ejemplo, con el peso. El peso es una cuantitativa continua. ¿Por qué es una cuantitativa continua? Porque el peso de una persona se representa por números. Entonces sería cuantitativa y continua, porque siempre vamos a decir 60 coma algo, o 30 coma algo, 80 coma algo, ¿cierto? Entonces, esa sería una cuantitativa continua. Pasamos a la estatura. ¿La estatura creen ustedes que es qué? ¿Cuantitativa o cualitativa? Cuantitativa continua. Cuantitativa continua, es correcto. Bueno, por aquí me están preguntando sobre si esto queda grabado. Esto se está grabando, yo lo subo ahora a una página de YouTube para compartirlo por el grupo, pero las particiones las voy a hacer por actividad para que los videos queden súper corticos y ustedes no tengan que estar viendo toda la grabación completa. Entonces, que sea algo específico para que evitemos estar viendo una grabación de 1 hora o más. Bueno, entonces la estatura nos decían que es una variable cuantitativa y que también es continua, correcto. Entonces, por ejemplo, la edad también vendría siendo una cuantitativa y también continua. Y el estrato socioeconómico, pues bueno, el estrato depende. Si la respuesta ustedes la encuentran como 1, 2 y 3, o sea, escribiendo los números, pues sería una cualitativa ordinal, ¿cierto? Porque tiene un orden. Pero si en estrato encontramos en respuestas el número 1, el número 2, el número 3, pues ese ya sería cuantitativa. Y en ese caso, como es un número entero, sería discreta. ¿Listo? Entonces, para este caso, se toma como una discreta porque en los resultados mirábamos puros números enteros. Nosotros vamos a encontrar 4 tipos de muestreo: la aleatoria simple, la aleatoria sistemática, la aleatoria estratificada y la aleatoria en conglomerados. Cada una de ellas tiene, digamos, una forma de particular. Entonces, por ejemplo, el muestreo simple, simplemente aquí vamos a tener en cuenta que se escoge cierta cantidad y esa cierta cantidad se va a estimar por medio de una fórmula que lo vamos a ver ahora más adelante. La muestra aleatoria sistemática, pues en este caso dice que se hace de forma ordenada, es decir, que primero se organizan los resultados y una vez que estén organizados esos resultados, ahí sí se hace, digamos, se extrae la muestra de forma aleatoria, pero con los datos organizados. En la muestra aleatoria estratificada, primero se hacen unos subconjuntos y en esos subconjuntos se seleccionan cada uno de los, se extrae cada una de la información para nosotros tener, digamos, una muestra representativa de cada uno de esos subconjuntos. Bueno, por aquí encendieron un micrófono. ¿Yo? Sí, bueno, ya lo apagaron, perfecto. Y en los conglomerados prácticamente es como una recopilación de todos, de todo un poquito. Se hace primero unos subconjuntos, luego se ordena y luego se extrae una muestra de cada uno de esos conjuntos ordenados. O sea que prácticamente el conglomerado recoge un poco de todo. La idea, ¿cuál es? Amplíen un poco más esta información, ¿sí? Y con base a eso, pues, nosotros no vamos a tener que dar definiciones para la actividad de muestreo. Vamos a tener que solucionar unos ejercicios. Entonces, vámonos directamente a esa solución de los ejercicios. Recuerden que ustedes para esta actividad van a tener que escoger un ítem, A, B, C, D. Entonces acá tenemos que para el ejercicio número A, el C y el E, van a tener que calcular el tamaño de la muestra partiendo de una información que les está suministrando la situación. Aquí les voy a compartir un link donde en ese link ustedes van a poder hacer el cálculo de forma directa. Entonces ustedes lo que hacen es colocar la información en esa calculadora online, hacen el cálculo del tamaño de la muestra y simplemente le toman una captura y la pegan a Word para que quede la evidencia de que ustedes lo hicieron directamente en el programa. ¿Listo? Eso, vuelvo y repito, para los que escogieron el ejercicio A, C y E, y ya les voy a mostrar pues cómo es que van a realizar esos cálculos. ¿Listo? Para el ejercicio B, yo voy a organizar unos CIPAS la otra semana y aquellos estudiantes que escogieron el ejercicio B, como para este ejercicio no encontré una calculadora online,
Entonces sí vamos a tener que utilizar algunas fórmulas y esas fórmulas son un poco complejas. Entonces, para eso sí voy a organizar un CIPAS, una reunión de grupos pequeños, donde voy a hacer ejemplos y vamos a mirar cómo es que se manejan las fórmulas, cuáles son cada una de las variables que están relacionadas con esas fórmulas y cómo vamos a solucionarlo a partir de los datos que nos esté suministrando la situación. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Y el estudiante que escogió el ejercicio D es simplemente le están ilustrando una situación donde le dicen cómo se ha seleccionado ese tipo de muestra y con base a esa contextualización o a ese problema, usted debe decir cuál de estos cuatro se utilizó. Se utilizó una muestra aleatoria simple, una aleatoria sistemática, estratificada o con conglomerados. Entonces, con base a esa definición, usted dice, yo considero que aquí se utilizó la muestra aleatoria estratificada porque se menciona que se hacen grupos pequeños y sobre esos grupos se saca o se extrae la población. O yo considero que se hizo por conglomerados porque primero se hizo una conformación de grupos pequeños, por ejemplo, estrato socioeconómico o nivel de educación. Luego se organizó cada uno de esa información de forma ordenada y finalmente se extrajo una muestra de cada uno de esos subconjuntos. Entonces, siempre que escojan una de las cuatro, pues lo van a justificar, pues obviamente partiendo de su definición. ¿Listo? Eso para que escogió el ejercicio D. Para los que escogieron el ejercicio A, C y E, entonces vamos a revisar aquí. Voy a parar un momento aquí la presentación. Vámonos para el link, porque aquí no lo dejé con un hipervínculo, para que ustedes vean cómo es que se maneja y puedan hacer los cálculos de forma precisa. Entonces copiamos ese link aquí en el navegador y automáticamente nos va a abrir esta página. ¿Me confirma si están viendo la página? Calculadora de muestras. Sí, profe, la estamos viendo. Perfecto. Entonces aquí vamos a encontrar lo siguiente. Calculadora de muestras. Él nos va a decir el nivel de confianza que vamos a trabajar. Eso se lo está dando el problema. El problema le va a decir si están trabajando con un 97%, 95%, 99%. Profe, que es que en la guía aparece 97% y aquí solamente da 95 y 99. Entonces trabajemos directamente con el 99 porque pues, el nivel de confianza entre más grande, pues mucho mejor para un estudio estadístico. Entonces, si no aparece el que nos solicitan en la guía, que sea 97 o 98, pues nosotros vamos a utilizar el máximo nivel de confianza que sea 90. Si por el contrario, en el problema nos especifica que el nivel de confianza tiene que ser 95, pues lo marcamos acá. Luego nos van a decir el margen de error. Entonces, si ustedes aquí el problema les está diciendo que tiene un margen de error del 4%, entonces vamos a colocar ahí 4%. Si nos dan la población, la colocamos. Por ejemplo, 1000 individuos. Pero si no nos dan la población, pues simplemente lo dejamos en blanco. ¿Listo? Un ejemplo, nos dieron la población, son 500 personas, le doy calcular y él nos dice que el tamaño de la muestra tiene que ser 274 partiendo de que el nivel de confianza sea del 95%. Yo tomo una captura de esta parte y la pego en el documento que estamos trabajando para dejar constancia de cómo lo hizo. En este caso, pues utilizando este recurso. ¿Me hice entender? Y muestreo. Entonces, por ejemplo, acá dice que el nivel de confianza es de 95%. Entonces yo vengo acá, coloco 95%. Ahí ya está. Luego dice que el error estimado es del 4%. Entonces acá vengo y coloco 4%. Y en este ejercicio hay unos que no les dan la población. Entonces no la colocan. Aquí sí nos dan la población que son 1124. Entonces acá coloco 1124, ¿cierto? Bueno, yo lo escribí bien, 1124 y le doy calcular. Entonces ya nos está diciendo que el tamaño de esa muestra para una población de 1124 con un margen de error de 4 y un 95% de nivel de confianza son 393. Y aquí está la actividad número 5. En la actividad número 5, ¿qué nos están solicitando? Organizar la variable cuantitativa en una tabla de frecuencias. Una tabla de frecuencias, en este caso, ¿cuál sería? Una tabla de frecuencias tiene categorías de variable, frecuencia absoluta, frecuencia relativa y frecuencia porcentual. Esta es la que nos proponen en la guía, o sea que esto tiene que estar fijo así como está. Una vez que ustedes tengan esta tablita, pues hay que diligenciarlo.
Para diligenciarla necesitamos escoger una de esas, una variable pues, que sea cualitativa. En mi caso, yo escogí parto atendido por. ¿Listo? Entonces aquí tenemos la variable. Yo me voy aquí para la tabla. Busco donde dice parto atendido por. Le doy Control Shift abajo para seleccionar todo. Ahí me doy cuenta que son 300 datos. Copio esto y lo pego acá en esta parte. Lo pego aquí para tener toda la información y no estar a toda hora cambiando de pestaña. ¿Listo? ¿Cómo se llena la categoría de la variable? Las categorías de la variable, una recomendación que les voy a hacer para esto es la siguiente. Ustedes vienen aquí donde dice parto atendido por, que es la variable que se está trabajando, y aquí en Excel vamos a seleccionar esto, parto atendido por, Control Shift abajo, y le doy aquí donde dice filtrar. Cuando le doy filtrar, aquí me va a aparecer una flecha. Si yo le doy clic en esta flecha, perdón, me aparecen cuáles son las categorías de esta variable, es decir, cuáles son las respuestas. Las respuestas fueron enfermera, jefe de enfermera, médico o partera comadrón. Entonces, aquí tenemos 1, 2, 3, 4. 4 son las categorías de esta variable que yo escogí. Esas son las que voy a escribir acá en estos cuadritos en blanco. Entonces, la primera sería enfermera. Escribo ahí enfermera. Luego viene jefe de enfermería. Voy a colocarle jefe de enfermería. Luego viene médico. Y luego viene partera. Ahí está. Esas son las categorías de la variable parto atendido por. Una vez que ya tenga la categoría de variable, vamos a definir cuál es la frecuencia absoluta. Y la frecuencia absoluta es la cantidad de veces que se repite esta variable, o la cantidad de personas que respondieron enfermera, o jefe de enfermería, o médico, o partera. Hay dos maneras de hacerlo, utilizando las fórmulas de Excel o simplemente usando el filtro. Yo voy a hacerlo por la parte del filtro. Digamos que es más fácil y rápido para no usar fórmulas. Yo vengo aquí en el filtro y selecciono solamente enfermera. Le doy a aceptar y él me deja solamente la cantidad que escogieron enfermera. Entonces yo vengo y selecciono todo esto. Y aquí me doy cuenta en el recuento que el total de enfermeras son 49. Entonces subo a mi tablita y aquí escribo 49. Esa es la frecuencia absoluta, perdón, de la categoría enfermera. Vuelvo y selecciono todo y ahora continúo con jefe de enfermería. Le doy clic acá, selecciono solamente jefe de enfermería y lo mismo. Vengo acá, Control Shift abajo y aquí en el recuento me aparece que son 48 la frecuencia absoluta. Entonces subo y escribo acá 48. Luego pasa a la parte de médico. Entonces aquí selecciono médico, le doy a aceptar y nuevamente vengo y cuento cuántos son los de médico. Acá me dice que son 58. Entonces subo, coloco 58 y queda partera. Selecciono la parte de partera, le doy a aceptar y dice que son 45. 45. Listo. La sumatoria de la frecuencia absoluta me tiene que dar el total de los datos que yo estoy trabajando, ¿sí? Yo solamente seleccioné 200 datos. Les voy a mostrar para que ustedes lo tengan presente. Obviamente el de nosotros son 300 datos. Como yo no puedo solucionar un ejercicio directamente en una web, entonces por eso solamente trabajé con 200. Ustedes van a trabajar es con 300 datos. Entonces miren que yo aquí seleccioné solamente los primeros 200 datos de la variable. Por eso aquí el total me da 200. A ustedes pues les tendría que dar 300 datos. ¿Listo? Bueno, una vez que ustedes diligencien la frecuencia absoluta, pasamos a la frecuencia relativa. Y la frecuencia relativa es el cociente entre la frecuencia absoluta y el total de los datos. Voy a utilizar aquí una fórmula porque es súper sencilla y es mucho más rápido. Y es la siguiente. Vamos a colocar más o igual. Selecciono la frecuencia absoluta y lo divido entre el total de los datos, o sea, entre 200. Hay una forma
y es escribir directamente 200 para que él trabaje siempre 200 datos, o seleccionar esta barrita de 200, pero le tenemos que dar F4 para que este dato quede siempre fijo y este dato no me cambie. Lo que me cambie es cada una de estas frecuencias absolutas al momento de hacer lo siguiente. Si yo arrastro, Excel me calcula todas las frecuencias de una vez. Todas las frecuencias relativas, el de este 0.24, el de este 0.24, el de este 0.29 y el de este 0.22, partiendo que todo lo está dividiendo. Por ejemplo, aquí divide 48 entre 200, aquí está dividiendo 58 entre 200 y aquí está dividiendo 45 entre 200. ¿Listo? ¿Cómo sé que esto está bien? Esto está en decimales. La sumatoria de estos decimales me tiene que dar como resultado 1. Si no me da 1 es porque cometí un error. Entonces hay que revisar si en algún momento hice mal el cálculo. Entonces aquí en la sumatoria, vuelvo y repito, me tiene que dar 1. Por eso aquí coloqué el valor de 1. Profe, ¿por qué necesariamente tiene que dar uno? ¿Por qué necesariamente tiene que dar 1? Porque resulta que nosotros estamos partiendo, digamos, cada uno de esas variables. Por ejemplo, de 200 tenemos nomás 49 enfermeras. De 200 tenemos 48 jefes de enfermerías. De 200 tenemos 58 que son médicos y de 200 tenemos 45 que son parteras. Entonces, mire que estamos fraccionando cada una de esas variables. Y si estamos fraccionando una unidad, el resultado de esa unidad pues, nos tiene que dar 1, o sea, los 200 datos. Por eso debe dar ese resultado. Es como yo trabajar también esto en porcentaje, que es la frecuencia porcentual. Entonces, miremos que aquí la frecuencia porcentual es exactamente lo mismo. Entonces, yo lo único que voy a hacer es copiar esta partecita de acá y lo arrastro. Miren que me va a dar exactamente lo mismo, solo que a diferencia de esta anterior, esta tiene que trabajarse en porcentaje. Entonces, yo selecciono mis datos y vengo aquí y le doy clic donde dice porcentaje. Entonces, él me dice que el 25% de mis datos son enfermeros, el 24% son jefes de enfermería, el 29% son médicos y el 23% son parteras. Y el total de esto me tiene que dar ¿cuánto? El 100%. Creo que así quedaría un poco más claro por qué la frecuencia relativa da 1. Ese 1 prácticamente es el 100% de los datos. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Profe, hagamos por favor, ¿podrías volver a repetir la frecuencia porcentual? Por favor. La porcentual es la misma frecuencia relativa, es la misma, ¿sí? Solo que yo, ¿qué le cambié o qué le coloqué? Permítame, voy a poner aquí. Mire que la frecuencia porcentual es la misma relativa. Aquí está en decimal, aquí también quedó en decimal. Yo selecciono esto y vengo aquí en Excel y le doy la opción de porcentaje. O sea que él me convierte esto en porcentaje. O sea, prácticamente es multiplicar todo por 100. Si multiplico todo por 100, pues me va a dar estos resultados. Bueno, les va a dar con decimales, les va a dar más o menos esto: 24,5%, 24%, 29% y 22,5%. Por acá dicen que la relativa. ¿Cómo se saca la relativa? Vuelvo y repito. Aquí lo que hacemos es tomar la frecuencia absoluta, entonces aquí coloco más frecuencia absoluta y la divido por la cantidad total de mis datos. Ustedes deben colocar 300. Yo obviamente trabajé con 200, entonces coloco 200. Escribo 200 y listo. Ahí está la frecuencia relativa. Luego vengo y arrastro esto aquí y él me hace el cálculo de forma automática. ¿Listo? Y listo. Con esto ya tengo la primera parte de mi actividad. Él me estaba solicitando que realice una tabla de frecuencias. Ya está la tabla de frecuencias. Ya está mi variable cualitativa, ya está organizada en una tabla. Y a partir de esa tabla, debo hacer la representación de esa información utilizando un diagrama de barras y un diagrama circular. ¿Cómo realizo ese diagrama de barras? ¿Cómo realizo ese diagrama circular? Ustedes vienen aquí y seleccionan aquí, en este caso, enfermera. Bueno, seleccionan la categoría de las variables y seleccionan los datos que están en la frecuencia absoluta. Cuando seleccionen esto, van a venir aquí a Excel en la parte donde dice insertar. Y aquí en insertar,
vamos a encontrar gráficos recomendados. Le van a dar clic aquí en gráficos recomendados. Y en gráficos recomendados, pues vamos a encontrar de barras y circulares. Por el momento vamos a hacer la gráfica de barras, le doy aceptar y mire que automáticamente ya Excel nos hace la gráfica que nos están solicitando. Pero esta gráfica, estudiantes, debe ser de la siguiente forma. Le van a dar aquí en más y le van a decir que nos coloque los títulos de los ejes, que nos dé la etiqueta de los datos, o sea, que aparezcan los números en la parte superior. Y yo creo que con eso es suficiente. Entonces, la pregunta es, ¿qué título lleva esta gráfica? La información de parto atendido por. Listo. Entonces, yo, por ejemplo, como título puedo colocar aquí cantidad de parto atendido por. Entonces, aquí en el eje X, qué pena. En el eje X, ¿qué estamos encontrando en el eje X? Estamos encontrando atendido por, ¿cierto? Atendido por enfermera, jefe, médico o partera. Y aquí en el eje Y, ¿qué estamos encontrando? Podemos escribir la frecuencia, ¿cierto? O total. Pero vamos a verlo como frecuencia absoluta, que es las veces que se repite ese dato. Entonces acá tenemos ya nuestra gráfica de barras con un título que va en el eje X, el parto atendido por, que va en el eje Y, la frecuencia absoluta, enfermeras son 49, jefes son 48, médicos 58 y partera 45. Y listo, ya tenemos nuestra gráfica de barras. Ahora, como tenemos que hacer dos, una de barras y una circular, voy a seleccionar mi gráfica, le doy control C y luego vengo acá y le doy control V. O sea, ya tengo dos gráficas de barras. Pero en esta gráfica de barras, le voy a dar clic aquí, me vengo en la parte superior donde dice diseño, y aquí en la parte superior donde dice diseño, dice cambiar tipo de gráfico. Le doy clic ahí donde dice cambiar tipo de gráfico, y él me dice que lo puedo cambiar a otro tipo. Voy acá donde dice circular, escojo el segundo, que es como el que más me gusta trabajar a mí, y listo, mire que ya automáticamente tenemos la gráfica circular. De una vez con el título, aquí obviamente en cantidad, porcentaje, vamos a colocar aquí porcentaje de partos atendidos por. Luego acá voy al más y le pido que por favor me indique la leyenda, es decir, cada color que está representando. Y en la etiqueta de los datos, bueno, en la etiqueta de los datos vamos a pedirnos que nos saque la parte porcentual, aunque aquí podemos también sacarlo de la siguiente manera. Si yo toco mi gráfica, Excel me va a decir diferentes formas de representar. Ahí lo están viendo, ¿cierto? Por ejemplo, este me está diciendo que aquí son 45 los que atendieron el parto, que son parteras, y que equivalen al 23%, que aquí fueron enfermeras fueron 49, que equivalen al 24%, que aquí en esta parte encontramos lo que es el médico, y que son 58 y son el 29% de la población, y jefe de enfermería fueron 48, que son el 24% de la población. Entonces miren que aquí ya tenemos la gráfica circular y tenemos la gráfica de barras donde nos está representando la información. Ya con esto daríamos respuesta al punto o al ítem B. Y finalmente, digo final porque la tabla de contingencia la voy a hacer en otra pestaña, vamos a calcular la moda. Y ustedes saben que en las medidas de tendencia central hay tres: la media, la mediana y la moda. Aquí solamente nos están solicitando la moda, y la moda es el dato que más se repite. ¿Y cuál es el dato que más se repite en esta categoría de variable? En este caso yo veo cuál es el máximo, y el máximo vendría siendo 58. Entonces aquí voy a escribir 58. La moda es 58. ¿Pero 58 qué?
pues vámonos ya a asociarlo al contexto. Estamos trabajando en este caso, vamos nuevamente aquí. Estamos trabajando nosotros los nacidos vivos, ¿cierto? Los nacidos vivos. Y aquí, pues en nacidos vivos encontramos que los partos que han sido atendidos por enfermeras, jefes, médicos y parteras, encontramos que, digamos que el personal que más asiste a este tipo de nacimientos son los médicos, ya que en este caso obtiene la frecuencia absoluta mayor o equivalen al 29% de la población. Bueno, ya ustedes tratan de justificarlo, pero partiendo de la situación del problema. ¿Listo? Entonces con eso damos finalizada esta parte que dice hallar la moda de la variable y asociarla a la situación objeto de estudio. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta, alguna duda? No, señor. No, bueno, entonces ya aquí con esta tabla de Excel podemos hacer ya las tres tablas, bueno, las tres gráficas, la tabla, diagrama de barra y diagrama circular. ¿Sí? Profe, bueno, la moda es el dato que más se repite, ¿verdad? Pero Sí. entonces no sé por qué 58, si yo no veo datos repetidos en la frecuencia absoluta. Hay un 45, un 58, un 48 y un 49. ¿Por qué 58, profe? El dato que más se repite, ¿cuál No, es? me perdí en ese pedazo, disculpe. O sea, cuando hablamos de que más se repite es el que tiene mayor frecuencia, ¿sí? O sea, digamos, enfermeros, ¿cuántos había? 49. Ah, el que tiene mayor frecuencia. Jefe de enfermería, habían 48. Ah, ok, el que tiene mayor. Médico, exacto, médico hay 58. Mire que es el que más frecuencia tiene, o sea que es el que más se está repitiendo aquí en nuestras variables. ¿Listo? Bueno, entonces ya partiendo de esto, ya tendríamos Profe. estos tres ítems y pasaríamos al último, que dice realizar una tabla de contingencia de doble entrada, pero con dos variables. Bueno, entonces ustedes pueden utilizar esta misma variable, parto atendido por, y van y escogen otra variable. O también pueden escoger dos distintas, nuevas, no hay ningún problema. Lo importante es que lo escriban en el foro y que algún compañero no lo vaya a repetir. Dice que la moda se saca de la frecuencia absoluta. Sí, la moda se saca de la frecuencia absoluta. Bueno, y pasamos entonces a la última parte, que es la tabla de doble entrada, la tabla de contingencia. Yo aquí copié dos variables, grupo sanguíneo, factor RH. ¿Listo? Trabajé de los 300 datos, estoy trabajando con 200 para evitar que pues solucionar de una vez todo el ejercicio acá. Tenemos las dos variables y para hacer la tabla de doble entrada lo que van a hacer ustedes es seleccionar la tablita, grupo sanguíneo, factor RH, control shift abajo para seleccionar todo esto y vamos acá donde dice insertar. Aquí en insertar vamos donde dice tabla dinámica. Tabla dinámica. En la tabla dinámica él me pide que seleccione los datos. Ya están seleccionados. Luego me dice que dónde yo quiero ubicar esa tabla de contingencia. Entonces yo le voy a decir que esa tabla de contingencia, aquí dice que una nueva hoja, no. En la hoja de cálculo que estoy trabajando y exactamente en qué ubicación. Entonces le voy a dar clic aquí en esta flechita y le voy a decir que me la coloque acá. Y le voy a dar a aceptar. Y listo. Él aquí me hace el croquis donde va a quedar mi tabla de doble entrada. Y aquí automáticamente se abre este cuadrito que es donde vamos a decir cómo queremos que organice esa tabla de doble entrada. Entonces, el grupo sanguíneo y el factor RH son mis variables. Ustedes pueden organizarlo como ustedes deseen, pero lo importante es que uno quede en filas y la otra quede en columnas. Por ejemplo, grupo sanguíneo, yo le doy clic y lo arrastro acá donde dice filas, y el factor RH vengo y lo arrastro donde dice columna, o puede quedar al contrario, factor RH en filas y grupo sanguíneo en columna, no hay ningún problema, ¿listo? Ahí el orden no va a alterar nada. Bueno, una vez que ya ubicamos en filas y en columnas, debo decirle cuáles son los valores que voy a trabajar. Seleccionen cualquiera de los dos. Voy a seleccionar grupo sanguíneo y vengo y lo coloco acá donde dice valores. Y miren que automáticamente él me realiza mi tabla de doble entrada. ¿Esa tabla para qué nos sirve a nosotros?
Permítame, yo voy a hacer primero un arreglo acá para colocar esto un poco más visible. Datos centrados y de esta manera. Listo. Entonces, esta tabla nos está resumiendo la información de dos variables. Por ejemplo, él nos está diciendo cuántos de los nacidos vivos tienen en este caso el factor RH negativo, que son solamente 14. 14 de los 200. ¿Cuántos tienen el factor RH positivo? Nos están diciendo que son 186 de 200 datos. Fuera de eso, nos está también diciendo cuál es el grupo sanguíneo de esos nacidos vivos. ¿Quiénes son de A? En este caso de A vendrían siendo 69, de AB vendría siendo 4, de B 7 y de O 120 de los 200. Y fuera de eso nos dice, por ejemplo, acá lo siguiente. 4, en este caso el grupo sanguíneo pertenecen a A y al mismo tiempo el factor RH es negativo. O sea que son A negativo, 4 nacidos vivos. Si yo me vengo aquí a 65, ¿65 qué representa? 65 lo que hace es decirme que son 65 los nacidos vivos que tienen un grupo sanguíneo A y que en este caso su factor RH son positivos de los 200 datos. Entonces miren que esta tabla de doble entrada nos permite dar unas conclusiones un poco más amplias de la situación, ¿sí? O contextualizar un poco esa información. Y aquí con esto entonces daríamos fin a la realización de una tabla de contingencia de doble entrada. Y bueno, aquí la representación gráfica pues es exactamente igual a lo como lo hicimos en anterior. Seleccionan aquí la etiqueta, negativo, positivo y total. Perdón, solamente la etiqueta, positivo y negativo, aquí. Y lo que hacen es pedirle a Excel que lo grafique. Gráficos recomendados, aquí podemos colocar esta gráfica. Y miren que aquí ya tenemos cuáles son de A, B, B y O. En A, cuáles son negativos y cuáles son positivos según el color. Acá lo único es que tendrían que colocar el título, el eje X y el eje Y, así como lo hicimos en la tabla anterior. Entonces, agradezco la asistencia de cada uno de ustedes. Espero que pues esto les sirva de ayuda. Y pues muchísimas gracias. Con esto me despido. Hasta luego. Que tengan un feliz resto de día y un feliz fin de semana. Listo, profe. Muchísimas Gracias, gracias. profe. Buen día. Bueno, que estén bien. Profe, muchas gracias. profe. A ustedes por la asistencia.